y van a hacer ese barrio en determinadas condiciones. Si van a otro lugar van a tener otro comportamiento de nivelación, a menos que hagan casas modulares como las prefabricadas. No obstante, varía, por ejemplo, el costo de traslado de las materias primas, que van a dar constitución a la casa. El cliente que vamos a tener en el sistema de costeo por procesos, obviamente va a ser un cliente características rígidas. En cambio, vamos a tener que adaptarnos a las necesidades del mismo. Acá le proveemos una latita de gaseosa. Sea cual sea, es la latita de gaseosa y el contenido del mismo. En este caso, no. Imagínense, por ejemplo, un servicio de lunch para un casamiento, qué sé yo, ¿no? O un cumpleaños. Acá tenemos el caso de la elección. Cada empresa elige las necesidades a las cuales debe adaptarse el sistema. Respecto a los recursos, las materias primas en los centros productivos, después lo vamos a ver, es constante. Acá se utilizan cantidades diferentes. Los elementos de costo utilizan los 3 elementos de costo y el sistema de órdenes también. El costo de fabricación se acumula y se registra por departamento. O sea, la forma en que voy a llevar adelante el costeo, como voy a tener varios departamentos o varios centros de costo, voy a tener en el departamento A una determinada cantidad de mano de obra, materias primas y costos indirectos de fabricación. El producto terminado de ese departamento va a pasar a un segundo departamento que va a tomar esos elementos que salen del departamento A como materia prima o parte de un producto procesado al cual hay que cargarle mano de obra, costos indirectos de fabricación y a otras materias primas. Y le van a dar transformación. Y así siguiendo en toda la cadena de producción. En cambio, en el caso del costeo por órdenes no ocurre esto. Y ahí aparece una figura que es la producción equivalente. ¿Qué es la producción equivalente? Supónganse que yo en el departamento A le hago una transformación al producto final de un 20%. En el producto B, el mismo producto se transformó en un 50%. Y en el producto C se transforma el otro 50%, en el departamento C. Entonces, si yo me quedan 100 productos en el departamento A, yo puedo determinar cuántos productos terminados, finales, virtuales, equivalentes voy a tener en el departamento A. Que serán una cantidad de 20, porque dije 100 productos transformados al 20%, los llevo a producto equivalente final. Lo mismo, supónganse que me quedaron 10 productos en el departamento B y la transformación que le hice era el 50%. Bueno, me van a quedar 5 productos en el departamento B. Con respecto a la utilidad, no es necesario distinguir el producto de mayor utilidad porque son todos iguales. Sí, en este caso es necesario determinar. Y como ven, el tema del prorrateo, no hay prorrateo al final del proceso productivo, sí acá hay prorrateo. Acá siempre tengo el mismo producto, entonces no necesito prorratear. Yo cuando determine el costo unitario, y ustedes dirán, pero ¿para qué sirve este costeo? Porque si yo produzco una mayor cantidad de productos, o sea, como dice acá, un gran volumen de productos, lo que voy a buscar es determinar los costos de materia prima, mano de obra y costos indirectos de fabricación y voy a tratar de reducirlos. Voy a tratar de hacer una reducción, una optimización del costo. En este caso no lo puedo hacer, porque depende de cuándo voy a volver a repetir el proceso. Y por eso se llama por lote. ¿Qué es un sistema de costos al cual nosotros vamos a ingresar en esta etapa? Bueno, vamos a mirar 3 sistemas de costeo. El sistema de costeo por órdenes, por proceso,
conjunto o conexo, que es cuando entra la misma materia prima y salen dos tipos de productos, por ejemplo, en una panadería, si uno los quiere mirar, que con harina se hacen facturas y otros elementos, se hacen facturas, se hacen tortas y se hace pan. Bueno, cada uno de los procesos en un punto de separación fueron recibiendo mano de obra, costos indirectos de fabricación y materia prima. Hay un punto de separación, un punto de ruptura, y ahí tengo que seguir calculando los costos para ver cuánto me cuesta hacer cada uno. El sistema de costeo es una técnica mediante la cual se lleva adelante un procedimiento específico donde se clasifica, se acumula y se distribuyen los costos de productos y servicios u otro objeto. En algunos casos hemos hablado de la confección de camisas, construcción de un edificio, un programa de calidad, un paquete turístico, una asesoría jurídica o ingenieril o lo que sea. Básicamente, yo tengo que saber cuánto cuesta. ¿Para qué? Para poner un precio, por ejemplo. O por lo menos para saber a dónde se fue la plata. La mayoría de las pequeñas y medianas empresas esto lo desconoce. No sabe dónde se fue la plata. Y obviamente la mayoría de las familias muchas veces no saben dónde se fue la plata. Así que estas metodologías ustedes las pueden aplicar donde consideren. Vamos a empezar por el sistema de costeo por órdenes de trabajo, que es un sistema donde a mí lo que me interesa son pocas unidades. Es un producto diferenciado y va a venir en una hoja especificada, haceme tal cosa. Como mencionaba hace un momento, yo mencionaba y preguntaba una licitación. Bueno, una licitación amerita llevar adelante una orden de trabajo. Cada orden de trabajo, por lo general, usa diferentes cantidades de recursos. Entonces, si yo, por ejemplo, si me vive en una casa de 40 metros cuadrados y a su vez viene otra casa, tengo un estudio de arquitectura o un estudio de ingeniería de la construcción, y viene y me dicen una casa de 60 metros cuadrados, y obviamente los diseños son diferentes, voy a tener que cotizarla distinto. A menos que haga un espejo de la casa, pero no se puede, por lo menos voy a tener 20 metros cuadrados de diferencia. Cada orden de trabajo, como menciono, siempre es diferente. Y se van a acumular y asignar costos por cada orden de trabajo o cada trabajo que lleva adelante. Supónganse que yo tengo una estación de maquinado y tengo grandes máquinas. Entonces, imagínense que ustedes hacen rectificación de motores de maquinaria pesada. Bueno, cada máquina que venga, no van a tener siempre motores John Deere a los cuales ustedes maquinar. No, van a venir motores de todo tipo y de todo tamaño y todo caballaje de fuerza. Bueno, ese es un caso concreto. Y cada producto o servicio, menciono, es único y distinto. Y hay que tratarlo como único y distinto. Esta es una orden, ¿eh? Una orden de producción. Por ejemplo, aquellos que trabajan en YPF y conocen a alguien que hace de inspector de obra, bueno, lo que hace es esto. Emite una orden de compra, agarra una empresa contratista, la empresa contratista analiza las alternativas para llevar adelante el trabajo, cotiza y de acuerdo a la experiencia de la empresa, a la calidad de producto que van a entregar y un montón de elementos más, hace que gane. Y después el contratista realiza la actividad y un inspector va y verifica. ¿Qué verifica? Que se haya cumplido con esta orden de trabajo. La orden de producción llevará un número, dirá quién es el cliente, cuál es la fecha de inicio, cuál es el producto o servicio que se vaya llevar adelante y cuál es la fecha de entrega con la que hay que cumplir. El diseño, las características, obviamente a veces hay memorias técnicas mucho más importantes y obviamente qué cantidades tendrán. Y los requerimientos, como podrán ver, la maquinaria que va a utilizar, las personas que van a participar y los materiales o materias primas que van a ir
acumulándose en todo este proceso, ya sea por día, por semana, generalmente se puede llevar por semana, y se van registrando los costos totales de cada una de las semanas para poder ser entregados. Y obviamente el sistema de costeo por órdenes lleva un esquema de trabajo que tiene varios pasos, más o menos 7, 8 pasos, que vamos a identificar y yo voy a ir relatándoles a lo largo de las siguientes láminas. El paso 1 es identificar la orden de trabajo, la cual va a ser lo que venimos llamando desde hace mucho tiempo objeto de costeo. Vamos a tratar de mirar toda la información necesaria para poder costear y desde dónde, del documento fuente. Si a mí me dicen, usted va a tener que utilizar una chapa del 18 con determinada cantidad de hierro al carbono, va a tener que templar una determinada cantidad de hierro para transformarlo en acero con una determinada dureza, o va a tener que agarrar un material plástico y lo va a tener que manufacturar de tal manera, etcétera, etcétera, voy a ir al documento fuente, donde el documento fuente me va a especificar eso. Supónganse que yo soy un contratista de construcción, y viene un arquitecto, bueno, el arquitecto es el que me provee el documento fuente, no el propietario de la empresa. Si fuera una empresa de programación, bueno, viene el que quiere el programa de computación, se junta con algo, en la metodología ágil se llama el dueño de proyecto, que está del lado de la empresa, se sientan, acuerdan determinadas cosas, y es el dueño del proyecto el que nos va indicando hacia dónde ir a los programadores y al Scrum para que equilibre el proceso de entrega de producto a lo largo de las semanas. Un documento fuente es un registro original que apoya los asientos diarios de un sistema contable. O sea, acá vamos a tener que trabajar con el contable de la empresa. Ya sea, si el contable es un contador, o es alguno de ustedes, como ingeniero, o un idóneo, considerando un idóneo a alguien que tenga conocimiento al respecto de la actividad contable. El principal documento fuente es el sistema de costeo por orden de trabajo, obviamente, y ahí aparece el registro del costo del sistema de trabajo. Esto es un registro que se denomina hoja de costo. Entonces nosotros en la hoja de costo vamos a ir registrando qué se llevó adelante o no, cuánto se gastó de materia prima, cuánto se consumió de mano de obra y otros elementos. Esta es una hoja de trabajo concreta. Un Excel común y silvestre puede ser un registro de hoja de costo. Acá aparece la orden número, el cliente, la fecha de inicio y la fecha de terminación. En algunos lugares, la fecha de terminación es clave. Y ustedes dirán, ¿por qué es clave? Porque está supeditado a un contrato. Y el contrato puede tener premios, por ejemplo, terminar antes del 28 de febrero, entonces voy a tener un premio de acuerdo a cada día de un porcentaje, por ejemplo, un 2%, si termino 2 días antes, 3 días antes, etc. O un punitorio, si termino, no llego al 28, termino el 30, porque si tuve una complicación, tengo un punitorio. Por ejemplo, que te paguen menos del precio. Materiales directos, fecha de recepción de los materiales, la característica, la requisición del material, el número de partida, la cantidad utilizada, el costo unitario, cantidad por costo, me da el costo total de los materiales directos. También me voy a la mano de obra, periodo cubierto, registro del tiempo de la mano de obra, quién trabajó acá lo identifica, con el número de empleados y demás. Las horas trabajadas, porque yo obviamente cargué de trabajo para la transformación de estos materiales directos.
de esta persona, y obviamente cuánto se le paga a la persona. Esto por esto me da el costo total de la mano de obra directa. Y después voy a tener los costos indirectos de fabricación, que si recuerdan de la última etapa que vimos costos indirectos de fabricación, voy a utilizar una base de aplicación. Y en este caso estoy utilizando horas hombre, ¿no? Entonces voy a tener la fecha, qué grupo voy a utilizar, en este caso manufactura, la base de aplicación es mano de obra directa, lo estoy tomando desde acá arriba, es esa base de aplicación, básicamente sobre un histórico que me dio información que esta es la mejor base que puedo aplicar, el costo de esa base de aplicación, y voy a tener el costo total de manufactura de la orden de trabajo, en este caso 9.700 y pico. El paso 2 va a ser identificar los costos directos de la orden de trabajo, los materiales directos, solicitar eso, como vieron en la hoja anterior, solicitarlos, ¿a quién? Al área correspondiente, en este caso almacenes, o algún proveedor, y alguien se tiene que encargar de ir al proveedor, requerir los materiales que lleguen en tiempo y forma y demás, ¿no? Y esto se llama registro de los requisitos de material. La mano de obra, obviamente voy a tener que seleccionar personas idóneas para llevar adelante las tareas. Y acá tenemos un registro de requisición de materiales. Este es un modelo, obviamente hoy son electrónicos, pero básicamente tiene que tener esta con quién lo hizo, quién lo recibió, en qué momento, cuál es la cantidad, cuál es el costo, etc. Y este es el tiempo de mano de obra, donde cada empleado tendrá un día de la semana donde asignará o aplicará una determinada cantidad de horas para el proyecto y cuál es, obviamente, el rol que desempeña. El paso 3 es seleccionar la base de aplicación de los costos indirectos de fabricación, no los tengo que reiterar. Y el sistema, en el punto 5, me dice la tasa presupuestada, obviamente la base de presupuesto y demás, todo lo que han visto hasta ahora, calcular los costos indirectos de fabricación y calcular el costo total de la orden de trabajo. Eso va a constituir este esquema. Todos los costos indirectos de manufactura van a ser en total 1.120.000. Las horas de mano de obra directa que se aplicaron fueron 28.000. 40 pesos por hora de mano de obra directa, ven, acá está el esquema. Y la asignación de costos indirectos sobre la base de datos. Bueno, voy a tener los costos de materiales directos y la mano de obra directa. Básicamente, repite el esquema que hemos visto hasta ahora en el proceso.